¿Quieres arrancar tú? Yo sé, Él no quiso arrancar, así que estoy arrancando yo. Esto es otra entrega del podcast de Fundiendo con la Biblia. Yo soy Fausto Liriano y Sí. está conmigo hoy Yo soy José Landeta. Alexander y David. No están con nosotros, pero lo han visto en otro de los episodios. Y hoy traemos un tema interesantísimo que, bueno, volarán cabezas quizás, pero tratamos de modular bien para mantenerlo balanceado. Hablemos de canon, de canon bíblico. Pues realmente la palabra canon, una palabra que viene, me parece que del griego, y es primeramente caña, y luego fue evolucionando el concepto a una regla, algo para medir, y finalmente terminó siendo, dentro del contexto cristiano, lo que es, digamos, el conjunto de libros que digamos que la iglesia acepta como canónico o como autoritativos, básicamente. Autoritativo, lo canónico viene de hecho de... Bueno, sí, de exacto, canon. más bien como autoritativos sobre ello. Que es digamos, un detalle interesante, porque uno puede leer cualquier libro y no necesariamente cualquier libro tiene, digamos, ese elemento autoritativo sobre uno. Pero ya cuando hablamos de un texto canónico, es más como que este texto tiene autoridad sobre mí. Exactamente. Y una de las cosas que nosotros tenemos que ver desde la definición, esta relación de la palabra medida, Ujú. con que luego obviamente evolucionó a, digamos, un cuerpo autoritativo. No solamente, su uso no es exclusivo Correcto. del cristianismo, Ujú. hay cánones de otros autores, autores antiguos, que no son necesariamente religiosos y que tienen también un cuerpo apócrifo de libros o de pseudo, Ujú. que eran libros que supuestamente son de su autoría. Pero la palabra conlleva consigo mismo el hecho de que un grupo de personas pasó un grupo de libros por una medida. Y creo que es una pregunta que nosotros tenemos que responder desde el principio. ¿El canon es inspirado o los libros que fueron considerados como inspirados entraron al canon? Wow. Esa es una muy buena pregunta. Nunca habías pensado en eso. No lo había pensado, la verdad. Pero, mira, yo sé que hay diferentes posturas respecto a eso. Sí, por lo menos he leído a Michael Kruger, que es profesor de Nuevo Testamento. La postura que él tiene es que los textos son inspirados en sí mismos y eso hace que la comunidad los reconozca como tal. Lo cual es, digamos, una postura que él tiene y que muchas personas pudieran aceptarla. Pero también está el tema de que cuando uno ve a la práctica y uno ve la historia, cómo se discutió todos estos temas, parecería que es al revés, que es la comunidad que recibe estos libros y lo ve como canónicos, como tal. Y eso uno lo dice porque, bueno, porque si tú revisas en la historia, aún dentro del mismo cristianismo, hay diferentes concepciones dependiendo de la comunidad de qué texto es canónico y cuál no. Y no solamente entre las comunidades cristianas, también en la misma comunidad judías. Tú tenías un grupo, por ejemplo, que solamente aceptaba la Torá o los saduceos solamente aceptaban el Pentateuco. Exactamente, pero esa es la comunidad de los saduceos. Otra comunidad, como quizá los fariseos, aceptaban más lo que llamamos el Tanaj, que es como el Antiguo Testamento completo. Pero es interesante ver la relación de la comunidad con digamos, con el canon o la recepción de estos libros de cuáles son canónicos y cuáles no. Entonces, particularmente yo creo que es más así, es más como que la comunidad es que, digamos, define, en cierto modo, la lista canónica de libros que entiende que son canónicos y son autoritativos sobre ellos. Claro, en el orden en la que suceden las cosas, es bueno que quizás arranquemos desde el principio porque, y en una de nuestras entregas estaremos hablando sobre inspiración, pero tengan paciencia. Es bueno de hablar de formación del texto, desde que el texto se formó hasta que el texto en cierto modo es aceptado por la comunidad, pero eso no necesariamente lo hace entrar en el canon. Y luego hablaremos de canonicidad. La forma en que usualmente la gente piensa que los textos surgieron
es que cada uno de los autores estaba encerrado en un lugar, en ayuno y en oración probablemente, y Dios le sopló lo que tenía que escribir. Y eso resultó, obviamente, en el libro inspirado. Pero es mucho más complejo que esto. Y de hecho, el mismo texto bíblico, si le prestamos atención en la lectura, nos indica que es una posición muy naif, muy simplista de ver la formación de un texto bíblico. Pongamos el caso de los textos proféticos, que algo que tenemos que aclarar. En primer lugar, la autoría en tiempos antiguos era totalmente diferente a como nosotros concebimos la autoría hoy. Entonces, tenemos libros que son considerados de una persona y asumimos usualmente que esa persona es el autor, pero eso no necesariamente indica que es el autor. Un profeta, por ejemplo, proclamaba oráculos en ocasiones por un tiempo muy breve, pero en ocasiones por años. Correcto. Entonces, toda esta cuestión de en un cuartito recibiendo palabra de Dios se cae. Pero también, tomando en cuenta los textos proféticos, no todos los profetas escribieron, sino que una tradición oral luego terminó formando parte de un escrito que recopilado, entonces se llamó del profeta Isaías o del profeta Ezequiel o del profeta Oseas o de quien haya sido. Entonces hay etapas en la formación del texto. Una etapa oral, que es la etapa de transmisión hablada de lo que Dios ha dicho. En el caso, no solamente en el caso de los profetas, sino hay tradiciones como todas las que vemos en el Génesis, que se escribieron mucho tiempo después de que de que se transmitían oralmente. Correcto. La gente dice, pero el texto bíblico entonces tiene problema a causa de esto. No, la tradición socrática se transmitió oralmente. Correcto. Y estamos hablando de 3-4 siglos antes de Cristo. Y otro filósofo decidió, y otras personas decidieron poner por escrito lo que ellos habían visto de Sócrates, o sea que era la costumbre en la antigüedad. Luego, textos escritos que compartían al mismo tiempo la transmisión junto con otras tradiciones orales, y luego ya la recopilación y formación de libros en específicos. Y eso forma el cuerpo de los libros. Lo que sigue sería, bueno, si son libros inspirados, todo el mundo lo va a considerar canónico. Sin embargo, tenemos diferentes tradiciones canónicas. Hoy queremos enfocarnos solamente en el Antiguo Testamento. ¿Tú podrías decir un poquito de las diferentes tradiciones canónicas dentro del Antiguo Testamento? Sí, hay varias. Una, por ejemplo, es la tradición hebrea. Dentro de los judíos, por ejemplo, cuando uno ve, por ejemplo, a Jesús hablando de la ley, los profetas y los salmos, esa es básicamente la triple división que uno encuentra en la Biblia hebrea o en el texto judío. Tú tienes lo que es la ley o la Torá, que son los primeros 5 libros que todos conocemos, que van de Génesis a Deuteronomio. Luego tú tienes los profetas. Pero, ojo, en el caso de los judíos, los libros proféticos arrancan con Josué y terminan, ya con el libro de los 12. Y uno dirá, wow, pero ¿y por qué Josué, Jueces, Samuel, Reyes son libros proféticos? Explica un poco el libro de los 12, por favor. El libro de los 12, sí, son lo que llamamos los profetas menores en nuestra tradición. Son libros que van desde Oseas hasta Malaquías y cada uno es un libro. Pero en la tradición hebrea, estos 12 son considerados como tal un solo libro. Son parte del libro de los 12 o lo que llamamos profetas menores, pero es un solo libro. Y lo interesante es que ellos ven cierta relación o cierta transición de un libro a otro. Y hay cierta unidad. Algo que quizás nosotros no, por nuestra propia tradición, no vemos tanto. Pero lo que iba a decir era también que en el caso, por ejemplo, de Josué, Jueces, etcétera, son libros proféticos porque
no solamente te dan los eventos que ocurrieron, sino la interpretación profética o Ujú, teológica de esos eventos históricos, que básicamente es lo que uno ve también en los que llamamos profetas. Por ejemplo, Jeremías habló de que la destrucción de Jerusalén y del templo era el juicio de Dios sobre ellos. Pero cuando tú vas a un libro como Jueces, por ejemplo, bueno, ¿por qué el pueblo fue en picada a tal punto que se desacataron ujú. y se fueron de boca en pecado? Bueno, precisamente por haberle dado la espalda a Dios. Entonces, ahí tú ves que estos libros no solamente te dicen algo de lo que pasó, sino la interpretación profética de por qué pasó. Y por eso podemos interpretarlo también como libros proféticos. Eso en el caso de la Biblia hebrea. Y claro, hay muchas cosas que podemos decir ahí. Por ejemplo, en el caso de la Biblia hebrea, la tercera sección, que es la sección de los escritos, Ujú. ahí tú tienes libros como, por ejemplo, Daniel, que en la tradición cristiana es un profeta, está entre los profetas, pero en el caso de la tradición hebrea, no está entre los profetas, sino entre los escritos. Esto se puede ver, bueno, quizás es por el hecho de que Daniel más que un texto profético, es más que un texto apocalíptico. Tiene estas visiones de las cosas que el Señor le fue mostrando, que el mismo Daniel no entendía, Ujú. de cosas que iban a suceder. Entonces, uno puede quizás hacer esa distinción. Igualmente pasa con Lamentaciones. En nuestro canon cristiano, Jeremías luego de Jeremías tú tienes Lamentaciones. Y uno no sabe qué distinción hacer, un libro profético o un libro poético. Poético, exacto. Pero en el caso del canon judío, el canon hebreo, Lamentaciones está en la parte de los escritos, o sea, no se asocia con Jeremías. Y es más bien visto como un libro poético. Y uno dirá, oh, ¿y por qué en la tradición cristiana está entonces junto a Jeremías? Bueno, porque en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, el libro empieza haciendo una referencia de que eran las lamentaciones de Jeremías, pero eso es de la Septuaginta. En el caso del texto hebreo no pasa, y de hecho nuestras traducciones del libro de lamentaciones vienen es del texto hebreo, Ujú. que si tú lo lees, si tú te sientas a leerlo, aunque el titulito diga lamentaciones de Jeremías, el cuerpo del libro en ningún momento se referencia a Jeremías, por ejemplo. Sí. Y otra tradición, digamos, a nivel de canon, también está la tradición cristiana, que llamamos Antiguo Testamento, que es la que conocemos, Que que tiene 3 tradiciones canónicas o 4 tradiciones canónicas del sí, Antiguo tiene Testamento. varias, porque, por ejemplo, está la tradición protestante, que tiene los 39 libros, pero en el caso, por ejemplo, la tradición católica tiene 46, tiene 7 Siete libros libros más, más. que son conocidos como deuterocanónicos o apócrifos, dependiendo de qué tradición se estén estudiando. Y uno dirá, wow, ¿y por qué estas diferencias? Bueno, porque en el caso de la tradición griega o de la Septuaginta, estos libros estaban incluidos. En el caso de la tradición hebrea, no estaban. Ahora, tenemos que entender que, y quizás este problema viene desde siglos atrás, porque entre los mismos judíos tampoco había un canon fijo. Hay gente que asocia la Septuaginta con los cristianos, pero la Septuaginta es una traducción para judíos de Claro. habla griega. Y igualmente, habían judíos que creían solamente en una porción, habían otros que tenían un canon más amplio. Y los cristianos simplemente siguieron teniendo esa cuestión. Claro, y en el caso de los judíos, aunque hay un canon de un cuerpo de la Biblia hebrea, hay una distinción importante entre Torá y los Nevi'im y Ketuvim, es decir, los profetas y los escritos, en el sentido de que en sinagoga se lee la Torá Correcto. y ya la otra parte no es, en cierto modo, no es parte estricta de, de la liturgia. Hay cierta desbalance, en cierto modo, desde nuestro punto de vista como cristianos, muy respetuosamente para nuestra audiencia judía. Gracias. Sí. Eh, No, y es bueno eso que decía de que la Septuaginta es también un texto judío. Es bueno hacer esa acotación, esa aclaración, porque a veces pasa que uno escucha cierta gente de esto de tradiciones hebreas que te toman el texto hebreo y este es el texto realmente, y la Septuaginta, no, eso fue una distorsión después. Pero los manuscritos que tenemos griegos de la Septuaginta son tan antiguos como los manuscritos hebreos que teníamos. Son de hecho antes de Cristo. uh-huh. Y eran usados por judíos, para Claro. judíos. Entonces, Que ahí yo tengo un problema con la forma en que en muchos
espacios académicos se habla de un cierre del canon de la Biblia hebrea. Si bien había diferentes cánones, tenemos obviamente lo que Jesús llama Moisés, los profetas y los escritos, con diferentes órdenes. Por ejemplo, en la Biblia hebrea que nosotros tenemos hoy termina en Primera y Segunda de Crónicas, pero en el Códice Adepo, en el Códice de Leningrado, no termina con Primera y Segunda de Crónicas, lo que llama también la atención. Es decir, no siempre el orden era necesariamente el mismo, pero cuando vemos los rollos del Mar Muerto y cuando vemos también la Septuaginta, por lo menos de los libros en los que están de acuerdo, los rollos del Mar Muerto, la Septuaginta y la tradición masorética, entonces hay como cierta concordancia entre ellos. Digamos que ya se cerró definitivamente como una forma de decir, no, definitivamente no incluimos estos libros, pero había un acuerdo que creo que es antes de nuestra era, antes de Cristo, hablando en el sentido histórico. Y tú llamas la atención a algo muy interesante. A veces la gente dice, bueno, pero el orden no importa, porque realmente, particularmente el orden que tenga, que de hecho es un orden teológico, tú mismo lo has dicho, y de hecho aprovecho para que, por favor, los que no nos han seguido nos sigan en @fundiendoconlabiblia en Instagram y vean algunos de nuestros reels. Landeta tiene unos muy buenos reels que tienen que ver con canon, con texto masorético, con las diferentes tradiciones que en los podcasts nosotros estamos ampliando. Tú mismo has dicho por qué terminan en Primera y Segunda de Crónica y por qué nuestras Biblias en la tradición protestante terminan en Malaquías. Sí, mira, en el caso de Malaquías, interesantemente, el libro termina haciendo referencia al Elías que habría de venir. Entonces, básicamente el Antiguo Testamento, en el caso cristiano, termina mirando hacia adelante, como a una expectativa, algo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque los cristianos concebimos más el Antiguo Testamento como esa ruta o ese camino hacia el Mesías, hacia la esperanza de la llegada del Mesías. En el caso de, digamos, la Biblia hebrea, aunque obviamente la esperanza mesiánica es una esperanza judía, pero al terminar con Primera y Segunda de Crónicas, si ustedes recuerdan, Crónicas arranca con una genealogía larguísima de 9 capítulos que arranca desde Adán. Y la historia llega hasta el decreto de Ciro de que los judíos iban a regresar a Jerusalén para reconstruir el templo, etc. Entonces termina en esa nota de esperanza, pero en cierto modo termina en esta nota de volver a repasar la historia. De volver a mirar atrás. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, exactamente. Que no es igual al tema cristiano. O sea, no es lo mismo tú terminar toda esta sección, todo este canon, haciendo un repaso histórico de todo lo que pasó, como una especie de nuevo comienzo, como tú bien decías, a tú terminar mirando hacia adelante, hacia la esperanza mesiánica. Entonces, como tú bien decías, el orden respeta más un tema teológico. Y no solamente en cómo empieza y cómo termina, sino también en dónde ubican algunos libros. Correcto. Si tú me dices que Daniel es escrito y no es profético, tú me estás condicionando mi interpretación de Daniel. Si tú dices que Josué no es histórico, sino que es profético, entonces tú estás condicionando mi interpretación de Josué. Y es por eso que ya de entrada, y vamos a tener otro capítulo sobre literatura bíblica, el hecho de que tú me digas, este libro pertenece a este género literario, aunque ese género literario sea bíblico, tú estás condicionando mi interpretación. Con esto no quiero decir que no están manipulando, sino que hay una intención teológica en la inclusión de cada uno de los libros en cierta sección de la Biblia. Correcto. Por ejemplo, pasa algo súper interesante y es que sabemos que el libro de Proverbios termina con Proverbio 31, este pasaje muy conocido de la mujer virtuosa, en hebreo es Eshet Hail. Luego de Proverbios, en el canon hebreo sigue Ruth. E interesantemente, esta expresión, Eshet Hail, se usa para referirse en una ocasión, Boaz le dice a sí mismo a Ruth. Usa esta misma expresión.
Entonces, uno cuando pasa de la mujer virtuosa en Proverbio 31, de leer Proverbio completo, y pasa y lee esta historia de Ruth, es como que, wow, espérate, parecería como que Ruth es Están esta conectados, mujer, exacto. y uno lo conecta inmediatamente. Pero de nuevo, eso tiene que ver mucho con el orden canónico, en cómo están los libros. Igualmente, en nuestro canon, tú tienes, por ejemplo, jueces, Ruth y Samuel. Pero al colocar a Ruth en el medio, como que en cierto modo como que se rompe un poco la historia, porque ¿dónde termina, digamos, jueces? Bueno, con la necesidad de una monarquía en Israel. Ujú. ¿Y dónde arranca Samuel? Bueno, precisamente ya con el establecimiento de esta monarquía. Entonces, cuando tú lees jueces, lo más natural es como que continuar con Samuel. Y de hecho, pusimos hasta un post sobre este tema, y es que todo el lío que se arma en Jueces 19, todo este pasaje tan fuerte, pasa en Gibeón de Benjamín, en esta ciudad. Pero entonces el primer rey de Israel es precisamente de esta ciudad, que es Saúl. Saúl. O sea, cuando uno lee la historia de que este primer rey viene de esa ciudad, es como, espérate, aquí como que no va bien las cosas. Y No, no va a sabemos, terminar bien. no va a terminar bien. Es como si, me gusta pensar como que el autor bíblico, luego de uno leer jueces y empezar con Samuel, es como si le colocara una banderita roja a Saúl. Y Ujú. sabemos el resto de la historia, que no terminó bien. Entonces, fíjense cómo el hecho de colocar un libro tras otro tiene una razón de ser, que no fue algo simplemente random ahí, aleatorio, sino que obedece a ciertas posturas teológicas que se hay respecto al canon, Claro. como un todo. Entonces tenemos diferentes tradiciones canónicas. Esto es diferentes comunidades. Los judíos tienen una tradición canónica del Antiguo Testamento. Los judíos que vivían de habla hebrea o de habla aramea. Los judíos de habla griega tienen otra tradición Correcto. canónica del Antiguo Testamento, y eso obviamente pasa a afectar directamente a la tradición canónica de los cristianos, quienes al vivir mayormente en el mundo griego después de la destrucción del templo, pasa el centro del cristianismo más al mundo griego. Algunos lo pondrían en Roma, pero es un asunto un poquito descentralizado hasta quizás mediados del siglo I. Obviamente hay diferentes posturas con respecto a esto, pero obviamente que también se asume el texto griego y su canon como parte de la escritura de los cristianos. Y junto a esto, tanto la tradición ortodoxa como la tradición cóptica oriental de los cristianos y la tradición católica asumen también diferentes cánones en donde hay inclusión de ciertos libros o libros con capítulos que otras tradiciones no tienen. Esto obviamente nos deja con preguntas. Para mí, desde pequeño lector de una Biblia con 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, que es lo que nosotros nos estamos refiriendo hoy, el asunto era fácil. Dios inspiró las escrituras y él dijo, estos son los libros que bajan. Sí. Pero obviamente Dios inspiró el texto, y vamos a hablar de inspiración, que también es un tema complejo más adelante en otro capítulo, pero el canon tiene una participación más activa de la comunidad, porque pasan a ser los libros que las comunidades dicen, estos son los libros que nosotros aceptamos. Y esa es la medida. La medida es la comunidad, y ustedes lo van a ver también cuando hablemos de Nuevo Testamento. Eso ahora pasa a ser un gran problema. Pero y de hecho pasó a ser un problema destacable durante la Reforma, especialmente con los libros ahora llamados deuterocanónicos, que algunos llaman apócrifos. Yo no estoy de acuerdo con el término apócrifo, porque apócrifo como una cuestión bastarda que no deberíamos usar, y toda la iglesia lo usó, incluyendo la iglesia protestante hasta el siglo XIX. Pero vemos que las diferentes comunidades, obviamente con cierta nota apologética, conviven
a pesar de que este es tu canon, este es mi canon y ese es el canon de otro. Últimamente, es decir, los últimos siglos se ha vuelto un problema, pero llevando la cuestión a un título más personal, es decir, que nos incluye a ti y a mí, que representamos comunidades de fe protestantes, básicamente, ¿qué significa eso Mira, para nosotros? Mira, por un lado, y bueno que tú hayas mencionado que en las Biblias protestantes estos libros de deuterocanónico estaban incluidos. De hecho, tú buscas la Biblia que él tradujo Lutero al alemán y estaban allí. Y la postura de los reformadores respecto a estos libros es una postura que tú encuentras bien antiguamente en la iglesia, es que bueno, independientemente de que sean textos inspirados, son textos edificantes para la iglesia. Y honestamente, mi experiencia personal leyendo, por ejemplo, los Macabeos, para mí, además de que un libro desde el punto de vista literario es disfrutable, es un libro inspirador. Es inspirador en el sentido de óyeme, aunque se nos caiga el mundo arriba, nosotros vamos a seguir siendo fieles al Señor. Y eso a mí me edificó bastante. Yo lo que creo es que a veces nosotros queremos, y aquí tengo que decir una postura personal, a veces yo creo que la apologética es buena, pero a veces nos hace tomar ciertas posturas que no son tan balanceadas, en el sentido de que, ok, tú dices, bueno, estos libros no están en mi Biblia, no están en mis 39 libros del Antiguo Testamento, entonces eso es del ¡Quemémoslo! Hay que quemarlo, eso está mal, eso te va a hacer daño, no lea eso. Pero la iglesia, si nosotros vamos a los 2000 años que la iglesia tiene, la iglesia los ha leído en la mayor parte de su historia. De hecho, desechar estos libros es una cuestión relativamente reciente. Entonces, en mi caso personal, yo creo que estos libros, aunque mi postura como protestante, yo no creo que sean autoritativos, sí creo que son libros buenos, son libros edificantes, son libros que aparte de edificantes también, uno cuando lee los Macabeos, uno entiende este vacío que se creó, porque el Antiguo Testamento termina en los libros históricamente, Nehemías, Esdras y Esther, que el imperio que está dominando es Persia. Y de pronto tú pasas al Nuevo Testamento y lo que están en los romanos dominando. Y tú no tienes ningún contexto. Entonces, wow, ¿cómo llegamos de un punto a otro? Bueno, Macabeos en cierto modo te responde y te une estos dos testamentos. Entonces, que aún desde el punto de vista histórico, permite llenar ciertas lagunas que podemos tener solamente leyendo el canon protestante que nosotros tenemos. Claro. Entonces hay cierta importancia en poder explorar hacia otros cánones. Y bueno, yo personalmente, y con esto, tomando desde tu respuesta, no quiero decir de ninguna forma que nosotros tendríamos que asumir los cánones que otras comunidades tienen. Claro. Hay, de hecho, cánones hay libros dentro de cánones que son sumamente sospechosos, pero obviamente esas comunidades lo han asumido como autoritativos y les han servido por siglos. Pero a lo que queremos llegar con esto, y quizás deberíamos de hacer un capítulo más enfocado en cómo se formó todo el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento y luego cómo surgieron estos cánones, aunque lo hemos dicho brevemente, es llevarlo a la realidad de que diferentes tradiciones eligieron diferentes medidas para incluir ciertos libros, de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, algunos académicos ya lo llaman Primer Testamento y los judíos lo llaman Tanaj, académicamente también lo llamamos la Biblia hebrea, y que aunque hoy en día nosotros dentro de la tradición protestante, hablo por José y por mí, no manejamos libros que se usaban anteriormente. Esos libros sí eran parte del canon que usaba la primera iglesia, aunque hay todo un debate en estos días. De hecho, no sé cuándo va a salir este capítulo, pero en estos días de hecho hay un video que quiero ver de un podcast de unos amigos donde también se hablará de la Septuaginta como la Biblia de los cristianos o de los judíos. Ciertamente también fue la Biblia de los judíos durante siglos, hasta el siglo IX, siglo VIII, de los judíos que vivían en
el mundo griego. De hecho, Nicolás de Lange tiene un libro muy interesante que se llama Jafet en las tiendas de Sem, o viceversa, Sem en las tiendas de Jafet, donde habla sobre esta interacción de los judíos con el texto griego por mucho tiempo. En la misma Genizá del Cairo se encontraron textos griegos escritos con grafía, con caracteres hebreos, con la escritura cuadrada del arameo. Entonces es un tema complejo, y quien tomó realmente la decisión en ese sentido, sin duda guiados por Dios, aunque eso trae y abre otro rango de preguntas, fueron las comunidades de creyentes. Y no sé si eso lo deja con más líos. Yo creo que sí. Pero nos lleva a nosotros al punto en que obviamente tendremos que abrir otros espacios donde hablemos sobre canon. En conclusión, canon es... Bueno, como hemos dicho, básicamente la medida de los libros que cada comunidad de fe, tanto judía como cristiana, acepta como textos autoritativos. De hecho, y quizá uno se pueda crear ciertos líos con esto, pero si uno es honesto, si tú, por ejemplo, eres protestante, o eres católico, o cualquier otra tradición, ¿cómo tú aceptaste esta lista de libros? No fue que Dios te habló en un momento dado. Fue que tú llegaste a esta iglesia, a esta comunidad, y a ti te dieron una Biblia. Mira, tenga, esa es la palabra de Dios. Y tú lo aceptaste por la comunidad en la que tú estás. Y básicamente ese ha sido el tema durante todos estos siglos. Claro. Y canon no es solamente los libros que se incluyeron, sino también el orden que estos libros tienen. Correcto. Y también las secciones en los que estos libros se incluyen, que en el caso de los judíos es un canon tripartito. En el caso de los cristianos es un canon dividido en cinco partes, que sería el Pentateuco, históricos, profetas mayores, profetas menores y libros poéticos y de sabiduría. Cada una de esas secciones nos mueven a una intención literaria que obviamente nos mueve a cierta interpretación. En general, eso es el canon, y en una próxima entrega de nuestro podcast estaremos hablando sobre los géneros literarios en la Biblia y cómo pueden ayudarnos en interpretarla mejor y por qué prestarle atención. Yo soy Fausto Liriano. José Landeta. Y esto es Fundiendo o Fluyendo con la Biblia. Hasta la próxima.